Nuestras mayores preocupaciones siguen siendo los viajes inseguros y los cortes de electricidad, que podrían durar días. Más de 200 millones de estadounidenses se enfrentan a fuertes nevadas, aguanieve, lluvia helada y a un aire peligrosamente frío. Oh my God. Our roof just blew off. Nunca antes Estados Unidos había enfrentado tantas señales inquietantes al mismo tiempo. El frío ya no es solo invierno. Se ha transformado en una fuerza brutal, capaz de aplastar la vida y empujar comunidades enteras al borde del abismo. Regiones que antes se consideraban seguras hoy se derrumban sin previo aviso. Y por encima de todo, el cielo, ese cielo antes familiar y silencioso, está cambiando de formas que ya no pueden ignorarse. Luces extrañas aparecen entre las nubes. Sonidos inquietantes como ecos de trompetas hacen temblar los corazones. Muchos se han detenido, han levantado la mirada y se han hecho la misma pregunta escalofriante. Miren hacia arriba. ¿Qué está pasando realmente en nuestro mundo? La Biblia advirtió que en los últimos días la tierra temblaría, los cielos hablarían y los corazones de los hombres se llenarían de temor y confusión. La pregunta ya no es si hay señales, sino si estamos lo suficientemente despiertos para reconocerlas. Si este tema te parece relevante, dale me gusta y suscríbete al canal para mantenerte informado sobre los últimos acontecimientos en Estados Unidos. La situación no se detiene. De hecho, se intensifica, superando todo lo que muchos estadounidenses han vivido en décadas. Los meteorólogos advierten que este invierno ya no es solo inusual. Se está adentrando en un territorio extremo, donde cada nueva ola de aire ártico no es solo incómoda, sino potencialmente mortal. En gran parte del norte y el medio oeste, las temperaturas descienden día tras día. La nieve ya no se derrite, se acumula. El hielo cubre carreteras, tejados e infraestructuras críticas ya bajo presión. Vientos gélidos atraviesan las ciudades, generando una sensación térmica muy por debajo de la temperatura real, capaz de causar congelación y lesiones graves en cuestión de minutos. Las escenas son profundamente inquietantes. Vehículos abandonados en carreteras congeladas, escuelas y negocios cerrados, barrios enteros aislados mientras la nieve y el hielo bloquean el acceso de emergencia. Para los adultos mayores, las personas sin hogar y las familias sin calefacción confiable, el frío ya no es solo una dificultad, es una lucha por la supervivencia, hora tras hora. Y lo más alarmante es que los pronósticos indican que lo peor aún podría venir. Nuevos sistemas árticos se están formando, trayendo tormentas más intensas, vientos más fuertes y periodos prolongados de frío extremo. Cada nueva ola no solo baja las temperaturas, también debilita la capacidad de las comunidades y de las infraestructuras para resistir. En medio de estas condiciones brutales, una imagen ha sobresalido por encima de todas. Grupos de personas arrodilladas en oración, al aire libre, bajo el frío gélido. No hay escenarios, no hay eventos organizados, no hay convocatorias públicas, solo gente común, de pie frente a los elementos, elevando sus oraciones al aire helado. No es una exhibición, es una respuesta humana ante un poder que parece fuera de control. Esa imagen revela una verdad más profunda. Cuando la tecnología, los pronósticos y la preparación llegan a su límite, las personas se ven obligadas a enfrentar cuestiones de fe, humildad y dependencia. Este invierno está poniendo a prueba algo más que la resistencia física. Está examinando la resiliencia espiritual y emocional de toda una sociedad. Las autoridades continúan emitiendo advertencias urgentes: quedarse en casa, ahorrar energía, protegerse de la congelación, de los apagones y de los accidentes. Pero más allá de estas alertas prácticas, hay otra advertencia, más silenciosa, pero mucho más profunda. No ignoren lo que está ocurriendo. La naturaleza no habla sin razón. Cuando el frío persiste y se intensifica a esta escala,
ya no se trata solo del clima. Es un recordatorio de cuán rápido el orden habitual de la vida puede alterarse. Las Escrituras enseñan desde hace siglos que las pruebas de la naturaleza no son accidentales, no vienen solo para desafiar el cuerpo, sino para despertar la conciencia. En medio del hielo, el miedo y la incertidumbre, la pregunta ya no es cuán frío será este invierno, sino si estamos preparados para lo que viene después. El invierno está lejos de terminar y las advertencias continúan multiplicándose. Socavones, deslizamientos de tierra. Cuando el suelo bajo nuestros pies deja de resistir, en zonas que parecían tranquilas e intactas, la gente comenzó a relajarse. No había ventiscas, no había vientos extremos, no había carreteras congeladas. La vida parecía normal. Muchos pensaron que estaban a salvo, pero fue precisamente en esa calma cuando el desastre golpeó en silencio, sin ningún aviso. No hubo explosiones, no hubo sirenas, no hubo señales claras de peligro. El suelo mismo, aquello que se creía sólido, estable e inmutable, se desplomó repentinamente bajo sus pies. En segundos, caminos familiares desaparecieron, casas fueron tragadas, vehículos se deslizaron hacia la oscuridad como si nunca hubieran existido. Enormes socavones se abrieron de repente, dejando heridas abiertas en la tierra, y bajo ellas un vacío profundo y perturbador, una oscuridad imposible de comprender. Las personas observaban a la distancia, conmocionadas, sin palabras, intentando aceptar que momentos antes ese lugar había sido un hogar, una calle, un camino de regreso a la seguridad. Lo más perturbador no fue solo la destrucción, sino su total imprevisibilidad. A diferencia de tormentas o terremotos que suelen ofrecer alguna advertencia, los socavones llegan sin misericordia ni anuncio. Son un recordatorio escalofriante. La humanidad no controla realmente los cimientos sobre los que se sostiene. Al mismo tiempo, en las regiones costeras, los deslizamientos de tierra se han vuelto cada vez más severos. Acantilados erosionados durante décadas se dieron de manera repentina. Grandes secciones de tierra se precipitaron al mar, arrastrando árboles, estructuras y recuerdos. Los expertos mencionan lluvias intensas, patrones climáticos alterados y el debilitamiento geológico. Las explicaciones pueden ser científicamente correctas, pero para muchas personas de fe permanece una pregunta más profunda. ¿Por qué esto ocurre con tanta frecuencia, tan repentinamente y tan cerca? Las Escrituras advirtieron que en los últimos días, incluso aquello que el ser humano considera más seguro sería sacudido. En Isaías 24:18 leemos: «Se abren las ventanas de los cielos y tiemblan los cimientos de la tierra». Y en el Salmo 18:7, «La tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes se movieron y se sacudieron». Los socavones y deslizamientos actuales llevan a muchos a reflexionar sobre estas advertencias antiguas, no para sembrar miedo, sino para despertar entendimiento. Nos recuerdan que la verdadera seguridad no proviene del concreto, ni de la propiedad, ni de los sistemas humanos. Proviene de un fundamento firme en Dios. Cuando el terreno bajo nuestros pies puede desaparecer sin aviso, somos confrontados con una pregunta inevitable. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las posesiones? ¿En la estabilidad aparente? ¿En la ilusión de control? ¿O en el Creador, el único que permanece inquebrantable? Estos acontecimientos son un llamado claro a la humildad, a la vigilancia y a la preparación espiritual, no solo para proteger nuestros cuerpos, sino para preparar nuestros corazones, porque si incluso la tierra puede fallar, solo Dios es nuestro verdadero refugio. El cielo cambió y la gente miró hacia arriba con miedo. Lo que ocurrió después fue aún más inquietante. A diferencia del frío que avanzó lentamente o del suelo que colapsó sin aviso, esta vez el peligro vino desde arriba, del cielo mismo. Testigos en distintas regiones informaron que las nubes comenzaron a transformarse de forma repentina. El cielo, antes familiar y predecible,
adoptó patrones extraños, antinaturales. Densas formaciones nubosas se retorcían y ondulaban de maneras jamás vistas. Los colores mutaron a grises oscuros, rojos intensos, y destellos de luz blanca y cegadora pulsaban a través del firmamento. Entonces llegó la luz. Destellos brillantes atravesaron las nubes, no como relámpagos comunes. Eran más nítidos, más concentrados y mucho más intensos. Algunos dijeron que parecía como si el cielo estuviera siendo rasgado. Otros sintieron que el firmamento respondía a algo invisible. Y entonces llegó el sonido. Un ruido profundo y resonante atravesó el paisaje. No fue el estallido breve del trueno, sino una explosión larga, poderosa, que vibró en el aire y penetró en el pecho humano. Para muchos, el tiempo se detuvo. La gente salió a la calle. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Los teléfonos se bajaron. Las miradas se alzaron al cielo. El temor se propagó rápidamente. No fue pánico. Fue un temor profundo, uno que se hunde en el alma. Muchos lo supieron al instante. Esto era diferente. No era solo clima, no era solo ruido. Se sintió como una advertencia. Las redes sociales se inundaron de videos y testimonios. ¿Qué le está pasando al cielo? Nunca escuché algo así. Sonaba como una trompeta. ¿Esto viene de Dios? Para quienes conocen las Escrituras, la conexión fue imposible de ignorar. La Biblia habla de un tiempo en el que las trompetas sonarían desde el cielo, no como celebración, sino como señales de juicio y despertar. En Apocalipsis 8 se describen las 7 trompetas, cada una anunciando eventos que sacuden la tierra y confrontan a la humanidad con la autoridad de Dios. Apocalipsis 8:6 declara: Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Estas trompetas no suenan sin propósito. No existen para destruir al azar, sino para despertar al mundo, para llamar a la humanidad a salir del sueño espiritual, de la complacencia, y volver al arrepentimiento. Jesús mismo advirtió que antes del fin habría señales en los cielos. En Lucas 21:25 dijo: Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas. Hoy, cuando el cielo se comporta de formas desconocidas, cuando luces extrañas destellan en lo alto y sonidos semejantes a trompetas resuenan en el aire, muchos se hacen la misma pregunta: ¿estamos viendo señales o estamos eligiendo ignorarlas? La Biblia recuerda que el mayor peligro no es el miedo, sino la indiferencia. No es el caos, sino la ceguera espiritual. Estos eventos no ocurren para provocar pánico, sino para que miremos hacia arriba, no solo con los ojos, sino con el corazón. Como dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la vista, porque vuestra redención está cerca. No son solo palabras humanas. En momentos como estos, la humanidad se ve obligada a enfrentar una verdad que suele evitar. El cielo no nos pertenece, la tierra no nos pertenece, el tiempo mismo no nos pertenece. Y cuando el cielo habla, aunque sea mediante señales, muchos no saben cómo responder. La pregunta ya no es qué está pasando, sino ¿estamos listos? Esto es una advertencia bíblica, una lección moral y un llamado urgente a regresar. Cuando observamos estos eventos en conjunto, el invierno implacable que aprieta su garra, el colapso repentino del suelo bajo nuestros pies y las señales aterradoras en los cielos, se vuelve cada vez más difícil atribuirlo todo a una simple coincidencia. Las Escrituras enseñan que Dios habla a través de la creación misma, no solo con palabras, sino con advertencias escritas en el mundo natural. Romanos 1:20 afirma que las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo creado. La creación refleja su poder y también su paciencia. Pero cuando la creación comienza a gemir, a fracturarse y a volverse hostil, es señal de que algo más profundo está roto. No solo en la tierra, sino en el corazón humano.
El frío extremo no es solo una estación incómoda. Expone nuestra fragilidad. Revela cuán rápido los sistemas modernos fallan cuando la naturaleza se vuelve contra nosotros. La Biblia advirtió que cuando la humanidad vive sin reverencia a Dios, la tierra misma sufre. En Oseas 4 se declara: no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso, la tierra se marchita, y todo lo que vive en ella desfallece. Este pasaje recuerda que el colapso ambiental no es solo un problema científico, es un problema espiritual. Cuando la explotación reemplaza la mayordomía, cuando el lucro suplanta la responsabilidad y cuando la comodidad sustituye la obediencia, las consecuencias se extienden por toda la creación. Los inviernos severos, el colapso de la infraestructura y el sufrimiento de los más vulnerables no son aleatorios. Repiten una advertencia clara. La creación no puede absorber indefinidamente la codicia, la negligencia y la decadencia moral humanas. Los colapsos repentinos, socavones y deslizamientos golpean sin previo aviso. En un instante, el suelo parece firme. Al siguiente, desaparece. Casas, vehículos y vidas son tragados en silencio. Esta brusquedad refleja una verdad bíblica profunda. Lo que parece estable en la superficie puede estar hueco por dentro. Jesús lo advirtió en Mateo 7:26 a 27. El que edifica sobre arena tarde o temprano ve su casa caer. La Escritura también afirma que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y que las naciones vivirán angustiadas y confundidas. No son señales para entretener, sino para despertar. Dios siempre ha usado los cielos para hablar. Desde la estrella de Belén hasta la oscuridad de la crucifixión, el cielo ha testificado cuando la humanidad se negó a escuchar. Los sonidos como trompetas y las luces repentinas en las nubes hacen eco del Apocalipsis, momentos de juicio, corrección y también de misericordia. No son símbolos de destrucción sin sentido, sino llamados urgentes a detenerse, a reflexionar y a regresar. La creación gime junto con la humanidad. Romanos 8:22 declara que toda la creación sufre como con dolores de parto. Este gemido no es casual. Es el clamor de un mundo desgastado por la contaminación, la deforestación, el consumo excesivo y la indiferencia. Dios confió al ser humano la administración, no la explotación. Cuidar la tierra no es una postura política, es una responsabilidad bíblica. Cuando los ecosistemas colapsan, los que más sufren son los pobres, los ancianos y los más vulnerables. Estas advertencias no buscan sembrar pánico, sino arrepentimiento. El deseo de Dios siempre ha sido restaurar, no destruir. En 2 Crónicas 7:14, Él promete que si su pueblo se humilla, ora y se aparta del mal, Él sanará la tierra. La sanación comienza con humildad, con familias que restauran valores, comunidades que eligen compasión y naciones que recuerdan que el poder sin justicia conduce a la ruina. En tiempos de miedo, la fe se vuelve esencial. Jesús aseguró que, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantemos la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Este no es un mensaje de desesperanza, es una afirmación de que Dios sigue siendo soberano, incluso en medio del caos. El frío se intensifica, la tierra cede, los cielos hablan. No son eventos aislados, son una advertencia escrita en la tierra, el mar y el cielo. El momento más peligroso no es cuando llega el desastre, sino cuando el corazón deja de sentir. Ahora es el tiempo de orar. Ahora es el tiempo de cuidar la creación. Ahora es el tiempo de restaurar la fe, la moral y la humildad delante de Dios. Porque la pregunta ya no es si las señales son reales, sino si estamos dispuestos a escuchar.